Pues buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. La amistad judeocristiana está muy satisfecha de poderles presentar a don Pedro Beltrán Gamir, que viene desde Alicante, viene a traernos arte, historia y acercarnos un poco más a Israel. Como siempre, damos las gracias a los padres dominicos que nos prestan esta sala. Gracias al conferenciante que se ha brindado para darnos esta charla, coloquio. Y también gracias especialmente a nuestro secretario Víctor, que es quien se ha trabajado, quien ha hecho el contacto y quien realmente ha preparado este acto. Con un poco de ayuda de la tecnología también se va a encargar de ponerlo a disposición de las personas que no han podido venir, pues en nuestro canal de YouTube, a través de nuestra página web. Así que no le vamos a quitar más tiempo, vamos a pasar a presentar a nuestro conferenciante de hoy. Don Pedro Beltrán Gamir es abogado, es diplomado en Historia por la Universidad de la Sorbona de París y en las óperas de Wagner por la Academia in Lingua de Berlín. En 2013 recibió el premio al Ciudadano Europeo del Año, otorgado por el Foro Europa. Es autor de un montón de libros, no sé si leerlos todos porque aquí tengo una lista interminable. Historia de la Sinfonía, las sonatas de Mozart, las sonatas de Beethoven, 10 libros de comentarios de las principales obras musicales, Historia de la Sexualidad, Tolstoy, Sexo, Amor y Música, las 38 obras de Shakespeare en la música, Historia de Israel a través de la música. Aquí me paro un poco porque es el tema que parece ser que ha venido a traernos hoy. Se va a basar en un libro que creo que tiene 2 tomos, o es una cosa así. Él ha tenido el detalle de traernos algunos de sus libros, el de Historia de la Sexualidad o Historia de Israel a través de la música. 2 buenos tomos. Espero que nos los resuman, no nos van a caber todos en una tarde. Lo acabemos mañana por la mañana. Pues muchas gracias por su amabilidad. También ha escrito libros monográficos sobre Beethoven, Wagner, Strauss, Mahler, Zelinsky, Kosgol, Kurt Weill, Hindemith, Strecker, Hens, Philip Glass, Tippett, Messiaen, Lutoslawski, Adams, Gerard y Carter. Y da conferencias mensuales en la Universidad de Alicante desde hace varios años. Es colaborador con una columna mensual sobre ópera de Legal Today y Thomson Reuters, y de la revista Ritmo. Correcto. Pues ya no tengo nada más que decir, no le vamos a quitar más tiempo. Cuando quiera puede comenzar. Cuando quieras. Y gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos por venir. He repartido un guión. La conferencia puede seguirse con el guión o sin guión, a elección vuestra. Lo que pasa es que seguirla con el guión es mucho más cómodo porque hay muchas imágenes, más de 100 imágenes, y porque además en el guión están las fechas, que no me voy a poner sino a decir las fechas de cada obra y de cada compositor, sería largo y monótono. Y por otra parte es un punto de referencia porque llevo muchos años dando conferencias y esto también hace tiempo que vengo repartiendo el guión, que antes la gente hacía fotos de la pantalla, se ponía con, no sé si aquí estoy tapando la pantalla, se ponía a hacer fotos de la pantalla cuando ponía cualquier cosa y demás, por lo cual es muy útil el guión, y luego también es sobre todo muy útil para llevárselo a casa y repasar, decir, mira, pues esa obra de las 100 cosas que me ha hablado, pues 3 temas me interesan, pues bueno, ahí está, mucho más fácil de retener, pero por supuesto puede seguirse sin el guión. He traído algunos discos y DVDs de los que hablaremos brevemente hoy, empezando por el principio, no puede ser más principio. Esta es una ópera sobre Adán y Eva. Aquí tenemos Moisés y Aarón, la leyenda de Joseph, no José de Egipto, sino José de Egipto en definitiva, no el José del Nuevo Testamento. Nielsen, Saúl y David, el Elías de Mendelssohn, una obra indispensable desde todos los puntos de vista. La fiesta de Baltasar, Esther, Judita Triunfans, sobre Judith y Holofernes, La clemencia de Tito, una ópera sobre la Inquisición de Halevi, Baby Yar de Sostakovich, el Holocausto, otra ópera sobre el Holocausto, y acabamos con lo más reciente de todo, una ópera que es sobre el terrorismo palestino. Con lo cual,
abarcamos... La conferencia no es historia de Israel, es historia de Israel a través de la música. Está perfectamente ordenada y estructurada. Me gusta mucho el orden. Vivo en parte en Berlín y en parte aquí. Y por tanto voy a seguir estrictamente lo que hay aquí, no me voy a perder. Y vosotros tampoco os vais a perder si seguís el guión. Empezamos. La parte primera sería esta presentación. La parte segunda es, en definitiva, la conferencia. He puesto en partes la historia de Israel, la he dividido en distintas partes que están aquí, y vamos a hablar de cada una de las partes. Brevísima introducción, porque la historia de Israel en esa parte seguro que os la sabéis, sobre todo en este auditorio al que me dirijo, y luego hablaremos de las obras musicales. Bien, pues aquí tenemos, lo conocéis perfectamente, la creación de Adán de la Capilla Sistina, y esta es la primera obra que traigo, la creación. No puede ser de otra manera. En realidad no puede hablarse todavía de Israel. De Israel se habla a partir de Abraham, pero en fin, lógicamente pues hay que traer también aquí la creación del mundo. Es una obra absolutamente genial de Haydn. Tiene la particularidad, originalidad de que fue escrita simultáneamente en alemán y en inglés, lo que para la época de la composición, 1798, era insólito. Hoy también sería raro que se hiciera una ópera en dos idiomas. No es una ópera, es un oratorio, y es una de las obras más importantes de la historia de la música. Un Haydn final, un Haydn absolutamente genial. Esta es una ópera sobre Adán y Eva, es una ópera mucho más reciente, dura 3 horas, y la concepción que tiene es una concepción clásica. Diríamos, el compositor es un compositor católico, muy religioso además él. Habla de Lucifer. Digamos que es una concepción bíblica tradicional. Esta, sin embargo, que también es sobre Adán y Eva, no tiene nada que ver con una concepción tradicional. Es tremendamente original y muy conflictiva también. Y veréis ahora, cuando os resuma brevemente de qué trata, por qué es conflictiva. ¿Cuáles son los protagonistas de esta ópera? Que, por cierto, es un compositor que murió con solo 28 años de edad en la Primera Guerra Mundial. Esta ópera está disponible en Medici, se ha hecho en España, se ha hecho también. Los protagonistas son Adán, Eva, Caín y Abel. Que nadie se horrorice con lo que voy a decir ahora, por favor, ya lo advierto, ¿eh? Estoy hablando de la ópera, estoy describiendo la ópera con lo que voy a decir. Los presenta como una familia totalmente disfuncional, en la cual Adán ya se ha hartado de Eva porque Eva está mayor, y Caín está obsesionado con acostarse con su madre. Todo el rato es una ópera muy freudiana, es la misma época además de Freud. Caín obsesionado con el sexo con la madre, con acostarse con la madre prefiere a Abel, y Caín mata a Abel cuando Abel está muy encariñado con la madre. Bien, vale, he dicho que es la ópera, entonces es un relato muy psicológico, que lógicamente en el momento que se estrenó causó un enorme escándalo. Seguimos, siempre hago una pequeña pincelada cinematográfica. Esta es de la serie de la Biblia, que se llama la Biblia, The Bible Collection, que os he puesto al final un apéndice de las 17 películas que hay de The Bible Collection, todas excelentes, de grandes medios. Y esta es una película muy distinta, porque es una película que se llama Creación, pero es la creación según Darwin, con lo cual completamente distinta. Bien, nos vamos a la tercera parte de la conferencia, Noé. Y me diréis, ¿y esto qué es? Lo que está en la foto. Bueno, en el guión lo pone: el arca de Noé con dinosaurios en el parque de Kentucky, o en un parque de Kentucky. Esto es un arca que hicieron, se supone que con las dimensiones reales de la Biblia, y lo más curioso, y que ocasionó polémicas e incluso juicios, es que pusieron dinosaurios. Claro, dinosaurios no hay en la Biblia, porque los que la redactaron pues quizás no sabían que habían existido los dinosaurios, en fin, por las razones que sean. Pretende ser una reproducción en términos exactos de cómo es. Música. Noé, de un compositor, de dos compositores, porque aquí está Halevi, que es un compositor judío, y Bizet, que es mucho más conocido porque es el autor de Carmen, que se casó con la hija de Halevi. Es una coproducción, podemos decirlo así, porque realmente no es una coproducción, lo matizo lo que acabo de decir. Halevi la dejó inconclusa
y Bizet la terminó. Bueno, no está mal escuchar una ópera de Bizet que no sea Carmen, porque siempre se escucha solo Carmen. El diluvio de Noé, de Benjamin Britten. Esta es una de las 3 óperas que hizo Britten para representación en iglesia, precisamente, o parábolas de ejecución eclesiástica. Y de prácticamente la misma época, pero mucho más avanzada estéticamente, Stravinsky, The Flood, o El diluvio. Una ópera muy moderna de estética, porque es el Stravinsky final, no es el Stravinsky de la consagración de la primavera o del pájaro de fuego, es un Stravinsky que se ha hecho decafónico y en sus últimas obras tiene una estética tremendamente avanzada, o diríamos difícil. Esta es una película comercial que no está mal, se puede ver, sale Matusalén, que como sabéis era el abuelo de Noé, es entretenida, diría que sin muchas pretensiones, pero se puede ver. Pasamos a la parte cuarta, Abraham y los patriarcas. Esta es la tumba de los patriarcas en Hebrón, es un sitio que me encanta particularmente, es un sitio mágico. Como sabréis, Hebrón es una ciudad palestina, dentro, los israelíes dirían West Bank o territorios palestinos, en fin, en donde está la tumba de los patriarcas de Israel, y tiene un acceso para los judíos por un lado y otro acceso para los musulmanes por el otro, en el mismo edificio. Y las mismas tumbas se ven, en un lado está por el lado musulmán y el otro lado por el lado judío. Un sitio realmente espectacular desde todos los puntos de vista, es una ciudad más antigua que Jerusalén, y además con 300 o 400 judíos fanatizados en el centro de la ciudad, rodeados por 150.000 palestinos y 1.000 soldados protegiéndoles. Música. Estamos otra vez con Stravinsky, que tampoco hay música de Abraham, no hay más. Esto es Abraham e Isaac, pero también es una obra difícil y avanzada de Stravinsky. Son los que yo calificaría de obras de quinto curso, no todo lo que he traído es de quinto curso. Quinto curso me refiero que es para un oyente pues, que ya haya escuchado mucha música, etc. La siguiente obra también es difícil, no es de lo más difícil, esta es en este caso la escalera de Jakobsleiter, en alemán, en castellano la escalera de Jacob. Esta es una obra, como he puesto ahí, visionaria y metafísica de Schönberg. Schönberg era judío, totalmente judío. Además, puso un énfasis muy especial en la independencia de Israel. Esto hablaré más sobre eso después, ya en la parte final del Israel reciente, y es una obra en cualquier caso extraordinaria desde todos los puntos de vista. Sodoma y Gomorra de Hartmann, hay 2 versiones, nada menos que 2, en la plataforma de la Filarmónica de Berlín, una de ellas con el director titular Kirill Petrenko, y esta es más accesible. Esto es un ballet de Richard Strauss, no confundamos a Richard Strauss con Johann Strauss. Johann Strauss es el de los valses, y Richard Strauss es un compositor del siglo XX que coincidió, fue presidente de la Cámara Musical del Reich, con lo cual hubo una coincidencia con la época de Hitler, fue una especie de ministro de música del Reich. Bien, no vamos a entrar en esa historia política. Este ballet es simultáneo a la consagración de la primavera de Stravinsky. La representación concreta esta es genial y se debería hacer mucho más, y no sé por qué no se hace, porque además la historia de José es una de las historias, una de mis historias preferidas de la Biblia, desde luego, y una de las más geniales. Cine. Abraham, de la misma serie, The Bible Collection, Joseph, de The Bible Collection, y Sodoma y Gomorra. Estas partes han sido más breves y nos vamos a partes que ya son un poco más largas. Si han sido más breves es porque hay poca música. Nos vamos a partes más largas porque tienen más música. Moisés. Este es el famoso monte Joreb, o monte del Sinaí, o monte Sinaí, que está con la iglesia, una de las iglesias más bonitas del mundo. El lugar es mágico. Yo estuve alojado 2 días en un pequeño hotel que tienen aquí los sacerdotes, una especie de una residencia para huéspedes, y es un sitio fabuloso. La iglesia fue hecha por Constantino, luego la reformó Justiniano. Los árabes o los musulmanes no la han tocado nunca, no se han atrevido a tocarla. Está en Egipto, saliendo de Eilat, en el sur de Israel, está a 180 kilómetros, cruzando el desierto del Sinaí, y está pues ahí en medio del desierto. Y es donde se supone, que hay otros lugares sugeridos, donde se supone que
Moisés recibió las famosas tablas de la ley o los 10 mandamientos. Obras musicales. Israel en Egipto, no puede ser más claro, pues Israel en Egipto de Händel. Trump decía el otro día que había resuelto una guerra de 3.000 años. Bueno, que lleva de 3.000 años, sí, que la haya resuelto, no lo sé. Hoy mismo han matado a 12 más los israelíes en Palestina, acabo de ver las noticias justo antes de salir. En cualquier caso, el tema lo dice todo, y es una de las obras más mágicas de Händel en inglés, porque toda la última época final de Händel es en inglés, y trata sobre eso, sobre los esclavos israelíes en Egipto. Es una obra muy coral, una presencia de los coros extraordinaria, y esta sí que es de primer curso. Aquí estoy yo, en Halle, con la estatua de Händel. Halle es una ciudad a 150 kilómetros al sur de Berlín, donde nació Händel, porque Händel, aunque mucha gente piensa que es inglés, no es inglés. Händel era alemán, vivió buena parte de su vida en Alemania y luego se trasladó a Inglaterra y escribió óperas en italiano y en inglés, oratorios en inglés, para ser más precisos. Siguiente ópera. Aquí nos vamos a una estética completamente diferente, que sí que es también de primer curso, porque Rossini lo conoceréis por El Barbero de Sevilla, supongo, quizás algunos más también la Cenerentola, la Cenicienta, y pues normalmente la gente no conoce mucho más. Pero Rossini tiene nada menos que 39 óperas, y El Barbero de Sevilla es la ópera número 17, con lo cual pues de las 17 a las 39 van unas cuantas. Hizo 2 versiones diferentes de Moisés, nada menos que 2, distintas entre sí e incluso en idiomas diferentes. Esta es la versión italiana, como se ve, Mosè in Egipto, y esta es la versión francesa, Moisés et Pharaon. Esta segunda versión francesa, que es posterior, es una de las últimas óperas de Rossini, concretamente la tercera contando por el final. Es una obra absolutamente genial que no entiendo cómo no se hace más. La escuché en el Festival de Salzburgo, en una versión mágica con la Filarmónica de Viena. Aquí también es el mismo director, la Orquesta de la Scala de Milán. Es muy religiosa y el final es tremendamente espiritual y subyugante. Se centra en la relación entre Moisés y Faraón, como dice el título de la ópera, con lo cual acaba con el pasaje del Mar Rojo. Ahí termina la ópera. Absolutamente recomendable. Tenéis además todas estas cosas. He puesto al final un apéndice de dónde se pueden encontrar todo lo que he traído aquí, pero muchas están en YouTube. Simplemente esta misma está en YouTube gratuita, la versión italiana está en YouTube gratuita. Pones eso, como hay mucha gente que sube óperas. Seguimos con Moisés. Este es Moisés por un compositor ruso, Anton Rubinstein, relativamente menos conocido, más conocido por los aficionados a la ópera, claro, siglo XIX, no tiene que ver con el pianista, Arthur Rubinstein se parece, pero no es. En polaco, en este caso cantada en polaco. Y esta sí que es una ópera absolutamente esencial, aunque es muy difícil. Si Moisés en Egipto de Rossini era primer curso, esta es quinto curso. Hay versiones, quinto curso plus, yo diría que quinto curso de doctorado. Hay versiones en YouTube también, hay una versión cinematográfica, no con demasiados medios, que está en YouTube. Y como he puesto en el guión que he entregado, se centra en Moisés y Aarón, con lo cual no es la misma historia, es mucho más interesante porque es el contraste filosófico y psicológico entre los dos personajes. Como he puesto aquí, es Moisés canto hablado, Sprechgesang en alemán, es decir, que no son arias, ¿vale? Rigidez serial, porque es muy rígido el personaje, muy rígida la serie dodecafónica que sigue, idea pura, abstracta, no comunicable. Y luego está Aarón, que es más lírico, flexibilidad dentro de la serie, más flexible, capacidad de persuasión. El conflicto teológico de idea e imagen es también conflicto musical, es decir, sabéis que había un conflicto teológico entre Moisés y Aarón. Pues ese conflicto, Schönberg, que era un hombre tremendamente culto y, como he dicho, judío, muy judío además, lo lleva también a la música que hace para cada uno de los dos protagonistas. Interesantísimo. Y relacionado con Schönberg, misma época, casi vecinos, los dos judíos, Moisés y la religión monoteísta de Sigmund Freud. Porque la teoría que
presenta Freud es que Moisés era el faraón Agnaten, casado con Nefertiti, o alguien relacionado con el faraón. Y la teoría que presenta Freud, y lo dice claramente, es que las dificultades que tenía en el habla Moisés no eran por un problema de tartamudez, no, es que no sabía hablar hebreo. No sabía hablar hebreo porque se había educado siempre en un ambiente egipcio, con lo cual, por eso necesitaba intérpretes. Bueno, es una teoría de un gran intelectual y además judío, no de cualquier estúpido de por ahí. Y aquí tenemos la casa de Barcelona, donde Schönberg escribió Moisés y Aarón, porque la escribió en Barcelona en 1932. Además, escribió la ópera, tuvo una hija también en Barcelona que se llama Nuria, y está el carrer Arnold Schönberg ahí al lado de la casa. Y este Schönberg, con el gran compositor español Roberto Gerardi con Weber, paseando por las Ramblas de Barcelona en el mismo año de composición de la ópera. El sucesor de Moisés, como sabéis, es Josué, y como no, Händel otra vez nos trae un oratorio sobre Josué o Joshua, en inglés. Cine, hay muchas películas de Moisés. Yo he elegido esta de The Bible Collection con Ben Kingsley, el mismo actor de la película de Gandhi, el actor de la película de Sostakovich también, de otras muchas. Hay una serie ahora muy reciente en Netflix, serie documental. Los documentales de Netflix están muy bien, el resto desde luego no está tan bien. Sobre Moisés, bueno, que es bastante interesante verla también. Nos vamos a la parte sexta y nos vamos a Sansón y los jueces. Y diréis aquí, ¿qué me ha traído estas casas rotas? Bueno, pues es Gaza. ¿Y por qué Gaza? Porque toda la historia de Sansón y el templo de los filisteos que destroza Sansón está en Gaza. Y así lo dice exactamente la Biblia. Con lo cual, bueno, pues ya tenemos la ubicación de un lugar que lleva siendo conflictivo tantísimos años. Primera obra, otra vez Händel, el Sansón de Händel. Esta es mucho más conocida y también es de primer curso, que es Sansón y Dalila de Saint-Saëns, una grabación además excepcional, dirigiendo Barrymore la Orquesta de París, con Plácido Domingo. Y siguiendo con más, en francés, lógicamente, siguiendo con más jueces, tenemos a Yepta, algunos consideran uno de los grandes genocidas de la historia. Bueno, esta, no vamos a entrar en esas cuestiones ahora, que no es el tema. También con Händel, como no, y Débora, la única mujer jueza de la historia, también con Händel. Y en cine, Samson and Delilah de The Bible Collection. Saltamos a David y Salomón y el nacimiento de Jerusalén como capital, parte séptima. Esto ya sabéis lo que es, el Muro de las Lamentaciones, que son restos, como he puesto, restos del segundo templo de la época herodiana, porque hay gente que dice que el templo lo destrozaron los árabes, evidentemente no, y que no era, y que era el templo de Salomón. Bueno, realmente en ese es lo que ahí quedó. Salomón hizo un templo, lo reconstruyó Herodes, y eso es de la época herodiana. Protagonistas, de nuevo Händel, como no, Händel es el que más obras tiene bíblicas, con otro oratorio sobre Saúl, que como sabéis es con el que se enfrenta David en esta ópera extraordinaria, que es de Nielsen, gran compositor danés, y una ópera en danés, un poquito raro, pero da igual porque los subtítulos van igual en cualquier idioma, y además también está en YouTube gratuita, poniendo simplemente Saúl y David Nielsen. Esta es accesible, 1902, no entramos en grandes complicaciones. Y esta también es interesantísima, que es Le Roi David, de Arthur Honegger, en francés, aussi. Esta obra, The Seven Gates of Jerusalem, fue encargada a Penderecki por Israel, precisamente el Estado de Israel, para conmemorar los 3000 años de la fundación de Israel. Y saltamos a Salomón, o Solomon, en inglés, de Händel, otra vez Händel. Y como películas, Solomon de The Bible Collection. Nos vamos a la parte octava. Esta es
la cueva de Elías en Haifa. Haifa es una ciudad a 170 kilómetros al norte de Israel, ya no demasiado lejos de la frontera del Líbano. Y aquí es donde Elías ascendió al cielo. Menos mal que no se le ocurrió ascender en Jerusalén, como hicieron los demás, incluido Mahoma. Y esta es una de las obras básicas, yo diría que casi la más importante de toda la historia de la música judía, por varias razones. La primera razón es porque Mendelssohn era judío. No hay tantos compositores judíos. Compositores judíos realmente esenciales son tres: Mahler, Schoenberg y Mendelssohn. Y la segunda razón es porque el tema es judío, claro, es el profeta Elías. Y la tercera razón, más importante que las dos anteriores, es porque es una de las obras absolutamente más geniales de la historia de la música. Es Mendelssohn final ya, es un compositor absolutamente genial que desgraciadamente no tiene la valoración, y es algo que venimos arrastrando desde el nazismo, no se ha acabado de superar eso todavía, que debería tener. Y era nieto, esto es el Museo Judío de Berlín, era nieto de este señor, Moses Mendelssohn. Moses Mendelssohn es un filósofo importantísimo para la historia del judaísmo, por la relación que tiene además con el protestantismo, por los intentos de integración judía, y, como digo, Felix Mendelssohn, el compositor, era nieto de Moses Mendelssohn. Esto es el Museo Judío de Berlín, un edificio fabuloso, solo el edificio en sí, el exterior, tanto el continente como el contenido. Y esta es la sala Moses Mendelssohn del Museo Judío de Berlín. Mendelssohn escribió esta obra en inglés. Es la segunda obra más popular en el Reino Unido, detrás de el más conocido quizás o más popular Mesías. Luego hizo una versión en alemán, con lo cual en Alemania y en Austria se interpreta en alemán. Y como digo, esta es una obra básica, además de primer curso, que si no la conocéis, pues en YouTube tenéis un montón de versiones, yo os la recomiendo. Para los que hablen inglés, seguramente habrá más que hablen inglés que hablen alemán, no lo sé, me imagino. Es muy entendible, con lo cual, pues otro punto añadido más. Una obra además que se puede escuchar también de fondo perfectamente y verdaderamente genial. Bien, aquí tenemos a Mendelssohn en Leipzig. Leipzig es más conocido como ciudad de Bach. ¿Y por qué traigo esta estatua? Porque el holocausto, el famoso, desgraciadamente famoso holocausto nazi, empezó con Mendelssohn. Y bueno, ¿y cómo puede empezar el holocausto con Mendelssohn si Mendelssohn, por las fechas que nos has puesto ahí, son 1809-1847? Por cierto, solo 38 años. ¿Cómo puedo empezar el holocausto con Mendelssohn si ya estaba muerto? Pues porque el holocausto empezó con esta estatua. Los nazis empezaron por cargarse esta estatua como representación de un compositor judío, y dio la casualidad además de que en ese momento estaba de gira por Alemania la London Philharmonic Orchestra, entonces la mejor orquesta de Londres, ahora una de las mejores, y al día siguiente de dar su concierto fueron a ofrecer flores aquí a la estatua, y la estatua no ha estado. De hecho, lo que hay es una reconstrucción, porque no se sabe la estatua lo que pasó, la destrozaron. Tiene también gracia la historia que los mismos oficiales o soldados nazis que se cargaron la estatua, a los 2 días se pusieron a cargarse una estatua de Wagner, y llegó le diciendo: oye, a eso no os lo carguéis, que es de los nuestros. Vale. Pues esa es la historia de la estatua de Mendelssohn, y Mendelssohn se convirtió en un enemigo absoluto para los nazis. Se prohibió que se programara en la Filarmónica de Berlín. De hecho, cuando después de la Guerra Mundial abrió la orquesta otra vez, programó una sinfonía de Mendelssohn. Como digo, un compositor, y no es porque sea judío, no lo estoy diciendo porque sea judío, yo juzgo a los compositores igual, sean judíos o no lo sean, y además tiene la ventaja de que es accesible. Es un compositor tan sencillo, tan accesible como Mozart o Beethoven. Saltamos a la siguiente. Esta imagen la traigo porque como cine he recomendado Elijah de Arabic Bible Movies. Esto es muy curioso porque, como sabéis, muchos de los protagonistas de lo que se llama aquí Antiguo Testamento o la Torá judía son protagonistas también del
Corán, y no solo son protagonistas del Corán, sino que son personas importantes para el mundo musulmán. Y entonces los musulmanes tienen, y los árabes, tienen varias películas sobre, pues, Elías, Moisés, etc. Y está en esta sección Arabic Bible Movie. Es curioso ver el enfoque que tienen, y demás, muy interesante. Seguimos. Parte 9. La deportación forzada a Babilonia, exilio babilónico. Esto es la puerta de Babilonia del Museo de Pérgamo de Berlín. El museo está ahora en restauración, no se puede visitar. Ha estado muchos años abierto, claro, está en la zona excomunista de Berlín, en lo que es el Berlín Este, porque los soviéticos se quedaron los museos principales. Y es uno de los mejores elementos que hay conservados del extraordinario arte babilónico. Como hay varias obras de Babilonia, lo he dividido en periodos. El periodo pre-babilónico, es decir, antes de la deportación, es deportación forzada. Sabéis que no se puede considerar esclavitud en Babilonia de la misma manera que fueron esclavos los israelíes o los israelitas, israelíes sería la denominación actual, en Egipto. En el caso de Babilonia, más es eso, deportación forzada, no se puede, el título correcto no sería esclavitud, por eso he puesto deportación forzada. El periodo prebabilónico es el que tenemos con Juditha Triumphans de Vivaldi. Esto es primer curso también, porque Vivaldi es primer curso. Vivaldi seguro que conoceréis las 4 estaciones, pero no sabréis que escribió más de 50 óperas. Posiblemente más de 50, no se sabe cuántas escribió realmente, en una carta dice que escribió 94, en fin, se pueden representar 50, y hay más de 500 conciertos, 520 conciertos, lo cual tiene una cantidad de obra impresionante, y es el típico compositor, el más claro de todos los casos, el que es obra exclusiva, monotema, 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 cuando hay otras muchas obras que están muy bien, entre otras esta. ¿De qué trata Juditha Triumphans? Judith y Holofernes, cuando Judith decapita a Holofernes, después de presumiblemente haberle seducido y tener una relación sexual, lo decapita. Ese es el oratorio de Vivaldi en esta época pre-babilónica. Y hay otro de Mozart también, que es Betulia Liberata. ¿Por qué Betulia? Porque es la ciudad donde se desarrollan los acontecimientos y la ciudad que queda liberada. Es el único oratorio que tiene Mozart, además, no tiene más oratorios. Mozart no escribió particularmente, tiene música religiosa, tiene misas y tal, pero no tiene óperas, excepto este oratorio. Un oratorio, la diferencia entre un oratorio y una ópera en esencia es que la ópera es para representación escénica. El oratorio se canta con coros, con orquestas, solistas. Se pueden hacer escenificados también, pero no se suelen hacer con escenificación. Este está incluido, fue en la serie, en una caja grande que hay de Mozart 22, como las 22 óperas, lo meten ahí también. No es la mejor obra de Mozart porque tenía solo 16 años, pero en cualquier caso es súper agradable de escuchar y muy interesante, por supuesto. Lo siguiente que nos vamos es, lo he calificado el umbral del exilio. ¿Por qué es el umbral del exilio? Porque todavía no hay exilio, pero tenemos a Jeremías anunciando el exilio que se va a producir, en fin, la caída de Jerusalén, todas las profecías de Jeremías. Y hay una obra genial de Bernstein. Leonard Bernstein es otro que conoceréis más por otras cosas. Lo conoceréis principalmente por West Side Story, me imagino. Lo conoceréis como director de orquesta, que es uno de los directores más célebres, o el más célebre junto con Karajan del siglo XX, y por una película relativamente reciente, de hace 2-3 años, Maestro, que está en Netflix. Pero Bernstein también fue compositor, y aunque luego derivó hacia obras más convencionales como West Side Story, que está muy bien, pero es otra cosa, tiene obras más serias, no sé si es la palabra correcta. West Side Story está muy bien en cualquier caso, que es esta Sinfonía Jeremías. Los israelitas en Babilonia, esto es mucho más conocido. Esto es Nabucco de Verdi, y esto es súper primer curso, porque es además primer Verdi, que es el Verdi más fácil. El otro día en una conferencia que di sobre ópera italiana me preguntaban por mis óperas favoritas italianas y dije Otello y Falstaff de Verdi, y varios echaron las manos a la cabeza diciendo, madre mía, cosas más complicadas. Bueno, las dos últimas óperas de Verdi son
bastante más difíciles, yo diría que son de tercer curso, pero esta no, esta es de primer curso totalmente, para mi gusto demasiado fácil. Es de las primeras óperas de Verdi, es la tercera o la cuarta ópera que escribió Verdi, que tiene 28 en total. ¿Y qué trata? Pues la esclavitud en Babilonia de los israelitas, que no diré israelíes otra vez. Y un coro muy famoso que he puesto ahí, Va Pensiero, que es además está tomado estrictamente, Verdi conocía muy bien la Biblia, del Salmo 137 de la Biblia, y del libro de los Salmos. Y esta obra fue interpretada cuando se escuchó como un canto para la reunificación de Italia y para la rebelión contra los austriacos que ocupaban Italia. Con lo cual, esa asociación de los hebreos que se quejan de su situación, de cómo estaban en Babilonia, etcétera, etcétera, de que han perdido su patria, tal, se equiparó políticamente ahí, se convirtió en un movimiento político que además coincidió con que las siglas Verdi eran exactamente las mismas de Víctor Emanuel, re, de rey, d'Italia, Verdi, Víctor Emanuel, re d'Italia. Y claro, eso hizo que fuera todavía más el efecto multiplicador que se generó a partir concretamente de esta obra. A continuación nos vamos a la siguiente sección, que es Baltasar, Ciro y la caída de Babilonia. Este cuadro es muy conocido, el festín de Baltasar, Belshazzar's Feast, de Rembrandt, y aquí hay varias obras. Como no Händel, en la portada del disco han puesto el mismo cuadro. Sibelius, que no ha salido hasta ahora. Sibelius es un compositor genial del siglo XX, pero fácil, yo diría que de segundo curso, o primero. Y esta es una obra preciosa porque es una música incidental para una obra de teatro, con lo cual no tiene tampoco excesiva complejidad. Es un Sibelius de 1906, estamos a principios del siglo XX, y agradabilísima de escuchar, interesantísima, y la tenéis también en YouTube. Esta es más difícil, aunque mucho más interesante, que es de nuevo el festín de Baltasar, o Belshazzar's Feast, de un compositor inglés que se llama Walton, que probablemente no conozcáis, pero es verdaderamente genial. Y la interpretación de Simon Rattle, que fue muchos años director de la Filarmónica de Berlín, aquí es soberbia. Y volvemos a Rossini otra vez. Esta ópera de Rossini hace la número 6, de 39, como he dicho antes. Rossini va a salir más veces, os sorprenderá, pero bueno, está porque tiene que estar, porque ¿quién tiene una ópera que se llame Ciro in Babilonia? Además se llama Ciro in Babilonia, y el título largo es Ciro in Babilonia, Osía, es decir, la caduta di Baltasare, la caída de Baltasar, 1812. Pues ya lo he dicho todo con el título. ¿De qué trata? Pues la conquista de Babilonia por Ciro, que como sabéis es el que libera a los judíos, y la caída de Baltasar. Eso es el tema de la ópera. Es muy fácil esta ópera, todas las óperas de Rossini son de primer curso. Esta quizás no es de las mejores porque no es de las más adelantadas ya en estética. Rossini ahí debía tener 18 años, debía tener. El periodo post-babilónico, seguimos con Babilonia, lo he dividido en periodos para que quedara un poquito más claro. Tenemos a Xerxes de Händel, en este caso en italiano. Xerxes, como he puesto, es el bisnieto de Ciro, el de la ópera anterior, el conquistador de Babilonia. Es una crítica, como he puesto en el guión, crítica del poder personal y del despotismo. Y justo de también Händel, mucho más conocida en la historia judía, es Esther. Pero es la misma época de Xerxes, porque Esther se casa con el rey de Persia. Esta es en inglés y es la afirmación, como he indicado en el guión, la afirmación de la identidad judía en la diáspora. Todo Händel es también fácil. Händel es barroco. Händel es un estilo muy parecido al de Bach, misma época. Lo que pasa es que Bach no escribió ninguna ópera y Händel escribió muchas óperas y muchos oratorios. Y en cine tenemos One Night with the King, que hace referencia a la historia de Esther. Preciosa esta película, esta es mucho más moderna que las otras y es absolutamente preciosa, de recomendación 10. El cristianismo
aquí puesto como título el cristianismo de la matriz judía a la universalización. Es evidente que en una historia de Israel tiene que salir el cristianismo, tiene que aparecer el cristianismo. Punto 1, porque Jesús era judío, con lo cual pues ya tenemos una suficiente razón ahí. Y punto 2, porque es una religión que se desarrolla en Israel y la religión nace en Israel, cual tiene que estar necesariamente. Este tema de si Jesús era judío o no era judío, a mí me sigue haciendo gracia porque todavía hay gente que lo niega. Hace solamente un mes estaba hablando con un amigo y decía, no, Jesús era judío y tal. Yo, sí, claro, la Virgen María era judía. Dice, no, hombre, que Jesús era judío, vale, pero la Virgen María, ¿cómo va a ser judía? Pues evidentemente, pues porque, chico, era de Israel, nació en Israel, o sea que era judía, no podía ser otra cosa cuando estaba en Israel. Y el padre de Jesús, bueno, padre ya sabemos, el padre es Dios, ¿no? En fin, el padre humano, pues llamémosle X, pues también era judío. De hecho, la Biblia dice que era descendiente de David, directamente descendiente, lo dicen los 4 evangelios, no sé exactamente cuál lo dice, pero aparece que era descendiente del rey David. Y por eso, además, se le pone como nacido en Belén, porque parece mejor que fuera en Belén que fuera en Nazaret, que en total están a 100 kilómetros de distancia, pues tampoco creo que importe mucho. Y esta foto que he traído aquí, que dices, pero si esta no es la Virgen María, esta foto de aquí, ¿qué me has traído aquí? ¿O qué nos has traído aquí? Pues os he traído a Isis, la diosa Isis egipcia. Y dices, ¿y por qué? Pues todas las fotos tienen su razón, porque el guión está trabajado. Yo cuido la esencia, pero también los detalles. Los romanos tenían auténtica veneración, adoración por Isis. ¿Por qué la tenían? Pues porque sabéis que a los romanos les encantaba el sexo, y si eran grupo y variado mejor. Y Isis es la diosa del sexo y la diosa de la fertilidad. Isis tiene una historia muy curiosa, que es que se casa, como probablemente también sabéis, con Osiris, que es su hermano. Aparecen en la flauta mágica, por cierto, en ese famoso coro, o Isis, o Osiris, tal, vale. Se casa con su hermano. Fallece Osiris, Isis lo resucita, que esto es ya más top que Isabel Preisler, lo resucita, tiene una relación sexual y le hace eyacular. Por eso decía que es más top que Isabel Preisler o que Mónica Lewinsky o que cualquier otra. Tiene una relación sexual que genera además un hijo, que se llama Horus. Claro, esto para los romanos era el tope, ya, porque fíjate, pues está con un hermano, se resucita el hermano cuando se muere, tiene sexo, pues claro. Y yo, no sé si, no voy a decir esto de las malas voces, pero parece bastante claro, y ya basta con ver la escultura, hay otras muchas más, que cuando se hace las esculturas de la Virgen María, se inspiran en la diosa Isis como un factor de marketing o de comercialización. ¿Por qué de marketing o de comercialización? Porque se trataba de vender a los romanos la religión cristiana. Y dentro de esa venta a la religión cristiana, pues no convenía en absoluto decir que a Jesús lo habían matado los romanos, con lo cual lo disfrazamos un poco esto, y además pues a la Virgen María le damos un toque y así atraemos más a los que querían atraer, que eran los paganos. Por eso Paulo elimina, Pablo, en castellano, estoy mezclando idiomas, elimina la circuncisión, elimina la dieta alimenticia kosher, etcétera, para que hacer la religión más atractiva. Y dentro de esta política de marketing, pues está también las imágenes, que son tan importantes en el marketing, y hacen que la Virgen María se parezca a Isis, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque no puede haber más extremos de alguien que resucita a su hermano muerto y le hace eyacular, a una persona que concibe un hijo sin relación sexual. Pues bueno, más extremo no puede ser. Obras, pues Das Marienleben o The Life of Mary, la vida de María, de Hindemith, que hay un autor, Glenn Gould, famoso pianista, que dice que es incluso mejor que los líderes de Schubert. Bueno, no sé si es mejor, pero es excelente, una excelente obra en cualquier caso. Y ahora nos vamos a los 3 Herodes, porque os sorprenda o no, hay óperas de los 3 Herodes, y esto en la Biblia es bastante confuso. Hay mucha gente que no tiene claro eso de los Herodes y piensa que es el mismo. Estoy seguro que en este auditorio no, que lo tendréis claro. En cualquier caso los he puesto. El primer Herodes y la ópera. Herode
de Mercadante, y el primer Herodes muere en el 4 a.C. Sabréis que Jesús nació en el 4 a.C. Está bastante claro que no nació en el año 0, fue alguien que se equivocó luego al hacer el calendario, un monje cuando lo hizo muchos años después. Y este Herodes es el que teóricamente dice que se maten a todos los bebés, que por cierto eso lo dice la Biblia y no lo dice ninguna fuente más, ningún historiador romano, nadie más lo dice, eso no está en ningún lado, aparte de la Biblia. No digo que sea cierto o no sea cierto, digo que no está en ningún sitio más. Sabéis que la Biblia se escribió bastantes años después de Jesús, y sabéis que Jesús no escribía, no sé siquiera si sabía leer y escribir, pero desde luego no escribía, no nos dejó nada escrito. Y Pedro y los demás tampoco, Pedro tampoco nos dejó nada escrito. La religión cristiana es un invento de Pablo. Segundo Herodes, Herodes Antipas, que va del 4 a.C. al 39 después de Cristo. Y aquí tenemos una ópera, una de las grandes óperas del repertorio, una ópera muy conocida, preciosa, mágica desde todos los puntos de vista, de Richard Strauss, es Salomé. Y nos cuenta la historia de Salomé, cogiendo el relato bíblico y la obra de Oscar Wilde, que Oscar Wilde, por cierto, aunque era inglés, la hizo en francés, y Strauss la hace en alemán. Hay también una versión francesa, pero la que se toca siempre, la que se interpreta siempre es la de la Salomé de Strauss en alemán. Esta es en versión cine. Bien, ya sabéis de lo que trata, no hace falta que lo cuente aquí. Esta es menos conocida y hace referencia al mismo Herodes. Seguimos con Herodes Antipas, Herodiade de Masanet. Esta es mucho más histórica, más política, y el protagonista principal, a diferencia de Salomé, donde la protagonista principal realmente es Salomé, aquí el protagonista principal es Herodes, y hace referencia a la relación con los romanos. Está disponible en YouTube, en francés, en versión íntegra, muy larga, 3 horas y media, con subtítulos. La otra de Salomé, la otra Salomé tiene hora y media con subtítulos en francés. Si no, alguien no sabe francés, lo tiene un poquito más complicado. Es estupendo escuchar una ópera con los subtítulos del mismo idioma en el que está cantada. Bien, como digo, es más política, es un autor muy bueno Massanet, y además de primer curso. Precisamente lo que le critican muchos es la excesiva facilidad. Y nos vamos al tercer Herodes, porque hay 3. Bueno, son padre, hijo y nieto. El tercero y el último, porque es el último rey de Israel. Es Herodes Agripa, que aparece en la serie esta tan conocida que se llama Yo Claudio, aparece como protagonista. El Herodes que sale de esa serie, que era amigo de Claudio y amigo de Calígula, es Claudio el que le pone en el trono de Israel, es Herodes Agripa. Y también está en la Biblia, o el Nuevo Testamento, que es el Herodes que tiene relación con San Pablo, el que hace el famoso juicio a San Pablo, que está en la foto que traigo aquí. En este cuadro tenemos a San Pablo, tenemos a Herodes Agripa y tenemos a Berenice. ¿Y quién es Berenice? Por si no lo sabéis, pues la hermana de Herodes Agripa, que fue la famosa amante del emperador Tito, que aparece en varias. Volveremos a Berenice después cuando hablemos de Tito. Obras, pues de nuevo Mendelssohn, interesantísimo Mendelssohn, porque estamos ante un autor judío que escribe un oratorio cristiano sobre un tema totalmente cristiano, como es Paulus. Por tanto, aquí tiene que estar. No tiene el mismo nivel de genialidad de Elías, porque es anterior, pero es una obra excepcional en cualquier caso. Y esta es mágica, porque es el mejor cantante del siglo XX, Dieter Fischer-Dieskau, alemán, con un director español, Rafael Frug de Burgos. Una obra también muy fácil. Mendelssohn es fácil. Primer curso. Bien, nos vamos a la Pasión de Cristo, núcleo teológico. Tenemos a Bach. A mí Bach me parece un poco frío, la verdad, pero hay gente que le entusiasma absolutamente. Yo no puedo decir lo mismo, pero aquí lo tenía que traer, porque además de una conferencia en la universidad relativamente parecida a esta, en la Universidad de Alicante, y alguien me saltó, ¿cómo no has puesto a Bach y tal? Bueno, pues corrijo mi error. Y la Pasión según San Mateo, que es la más conocida, y no solo eso, corrijo mi error, sino que muy recientemente, porque esta foto es de hace nada, he tenido oportunidad de visitar la casa natal de Bach en Eisenach, que es un lugar precioso, también al sur de Berlín, también en la Alemania excomunista, donde hay un castillo de los más bonitos de Europa,
que se sube desde aquí. Después esto ya está un poco arriba en el pueblo, subiendo una hora, Wartburg Castle se llama. Y este es Bach, más conocida esta foto, también estoy yo aquí, que es en Leipzig, en la famosa iglesia Santo Tomás de Leipzig, donde Bach vivió todos sus últimos años en Leipzig y donde está enterrado, donde está su tumba. Por lo tanto, Bach tenía que estar y está. Seguimos. Haydn, otro grandísimo compositor. Las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz. Esto tiene una historia y es una historia española. Y la historia española es este oratorio, que es el oratorio de la Santa Cueva de Cádiz. Al párroco de la iglesia, al titular de la iglesia, le tocó una fortuna. No es que le tocó la lotería, sino heredó de un tío de América. Esos que habían hecho fortuna en América, pues le tocó una fortuna. Y en lugar de gastárselo en prostitutas o en tonterías o lo que fuera, o dilapidarlo, cogió y lo invirtió en la cúpula del oratorio y dijo, pues ahora voy a encargar yo una obra para la inauguración o reinauguración de la iglesia al más famoso compositor del momento, que era Haydn. Mozart ya había muerto, Mozart vivió muy poco, 35 años, y se lo encargó y el oratorio se estrenó en Cádiz. Y todos los años se hace en Semana Santa en Cádiz. Hay distintas versiones, orquestales, también hay distintas formas. Es una obra muy conocida y archi-interpretada. Y esta siguiente, que es una de mis obras más queridas, también tiene relación con España. Rossini, es decir, Rossini Stabat Mater. ¿Y qué tiene que ver Rossini? Rossini no era ese del Barbero de Sevilla. Pues sí, era el del Barbero de Sevilla, y no solo el Barbero de Sevilla, lo he dicho antes, que escribió 39 óperas. Pero es que Rossini, cuando tenía 38 años de edad, se retiró de la ópera. Se retiró, dijo que estaba cansado y que ya no quería hacer más óperas. Las últimas 4 son en francés. Y vivió todavía pues casi 40 años más, murió con 75 años, vivió el resto de su vida en París. Y la mayoría de la gente piensa pues que ya no hizo nada, no escribió ninguna obra más. Pues no, escribió bastantes obras más, concretamente 150 obras que se llaman Péchés de vieillesse, o Pecados de vejez, pero muy particularmente, porque esas son obras más cortas, muy particularmente, y además no estamos en eso hoy, porque esas son obras que podríamos calificar como paganas, muy paganas. Rossini se dedicó también a la cocina, con los famosos Caneloni Rossini y el Tournedor Rossini. Cuando lees con Caneloni Rossini, vienen de Rossini. Recetario en internet, hay recetarios varios de Rossini si a alguien le gusta la cocina. Pues hizo 2 obras religiosas que tienen una importancia enorme para la historia de la música y la historia de la música que estamos, que es el Stabat Mater, que es, Stabat Mater significa estaba la madre, como sabéis. Esta obra es de primer curso, es bellísima, es espiritual a más no poder, y tiene relación con España, porque fue encargada para la inauguración aquí de este, que la foto se ha ido y no está. Pero no está porque además el convento ya no está, o sea que mira, es un convento que había en la Puerta del Sol en Madrid, y se llamaba el convento de San Felipe. Sabéis que a través de la desamortización de Mendizábal y otros movimientos cayeron muchas iglesias, y por tanto no hay tantas iglesias en Madrid. Fernando VII, ese de Vivan las Caenas o Vivan las Calenas, escuchó a Rossini en Madrid, Barbero de Sevilla, cantó y dice, vamos a encargarle a Rossini algo aquí para España. Se lo encargaron y hizo un oratorio para España. Por eso el Stabat Mater tiene relación con España. Pero no lo traigo porque tenga relación con España, ni tampoco la de Haydn. Lo cuento esto como anécdota por el tipo de público que estamos y en el país en el que estamos. Pero en cualquier caso la obra es soberbia. Y tiene otra, que no traigo foto, que se llama Petite Messe Solennelle, que quiere decir pequeña misa solemne, que como dijo Napoleón III, no Napoleón I, que era su sobrino, que sabéis estuvo 25 años de emperador de Francia, o rey de Francia, le dijo, porque estuvo en el estreno, le dijo, esto no tiene nada ni de pequeño, ni tampoco lo de solemne, tampoco lo de... Es una obra preciosa y es casi del final. Rossini tenía 70 años ya ahí, o sea que han pasado muchos años desde que había dejado de escribir óperas. Y esta es muy original, me encanta. Estamos en 2012, o sea que estamos en el siglo XXI, porque se sigue haciendo mucha música en el siglo XXI. Y esta es The Gospel According to the Other Mary,
o el Evangelio de acuerdo con la otra Mari. Es María, sabéis que los Evangelios están los 4 que se incluyeron en la Biblia y hay otros 11 apócrifos, este es uno de ellos. No es difícil, yo diría que es de segundo o tercer curso. Adams es un compositor que se inició en el llamado minimalismo, con lo cual, pues el minimalismo en sí, la palabra se puede asociar a algo fácil, a algo minimal, y en cualquier caso interesantísimo de escuchar, y es una obra religiosa, muy espiritual y de este siglo. Seguimos con más música religiosa. Beethoven. ¿Y Beethoven con música religiosa? Pues sí, y además espléndidas las dos que traigo. Cristo en el Monte de los Olivos, que es la traducción aquí de Christus am Olberge, en alemán. Es un Beethoven avanzado, es un Beethoven de la misma época de la Tercera Sinfonía. Es otra obra genial de Beethoven, de las muchas obras geniales que tiene Beethoven. Y Beethoven es accesible. Lo que pasa es que no asociamos a Beethoven con música religiosa. Y como no lo asociamos con música religiosa, pues bueno, pues no lo escuchamos o no se programa. Algo que me parece completamente desacertado, porque Beethoven no era un hombre religioso, no era un hombre de ir a la iglesia, etcétera, pero era un hombre tremendamente espiritual. Y no hace falta ir a la iglesia para ser espiritual. Y la siguiente obra es, en mi opinión, y en la opinión de muchas personas, muchos musicólogos, directores de orquesta, la obra más genial de Beethoven, y es una misa, y se llama Missa Solemnis, y es de última época, porque es simultánea a la Novena Sinfonía. Esta es menos fácil, pero en cualquier caso hay que escucharla. Esto hay que escucharla, aunque sea uno que la escuche y diga, bueno, pues mira, no me convence tanto, pues por lo menos por saber que existe, lo ha escuchado, uno que tenga un mínimo interés por la música lo debe escuchar. Pero no solamente son musicólogos, o mi opinión, que mi opinión poco cuenta, los que lo dicen, o directores de orquesta. Hay una persona mucho más importante que dice que es su mejor obra. ¿Y quién es esa persona mucho más importante? ¿Cómo se llama? Se llama Beethoven. ¿Y cómo lo sabemos que lo dice? Pues en esa foto, no sé si se ve desde ahí bien o no, pero ahí las letras que pone Missa Solemnis. Es decir, que el famoso retrato que cuando Beethoven quiso que le hicieran un autorretrato, él mismo pidió, que parece el retrato más conocido de Beethoven, a veces se corta, a veces ese trozo se corta. Él mismo quiso retratarse, la palabra es adecuada, con la partitura de la Missa Solemnis. Por tanto, ¿qué nos está diciendo? Que esta es mi obra, esta es la obra de la que me siento yo más orgulloso, y en cualquier caso es el final. Luego vinieron ya los cuartetos, los últimos cuartetos, que los 5 últimos cuartetos de Beethoven, esos son de quinto curso plus, quinto curso de tesis doctoral, pues son dificilísimos. Bien, siguiendo con el cristianismo, he titulado lo siguiente: Redención, misticismo y universalidad. Wagner, sí, totalmente, porque esta es la última ópera de Wagner. Wagner tiene, en mi opinión, y he sido muy wagneriano, he ido muchísimos años seguidos a Bayreuth, y tengo un libro de los más bonitos que he hecho que se llama El amor en las óperas de Wagner. Tiene 2 obras que son completamente excepcionales, geniales y supernaturales, que son Parsifal y Tristán y Isolda. Parsifal es la última ópera. Tristán y Isolda es una ópera sobre el amor romántico exaltado, y Parsifal es una ópera totalmente religiosa. De hecho, Nietzsche se enfadó muchísimo con Wagner diciendo, pero ¿cómo me haces una ópera cristiana? ¡Qué vergüenza! Es una ópera cristiana con elementos budistas, con simbiología budista y con alguna mención árabe. La protagonista femenina ella misma dice que es árabe, y claro, tiene que estar aquí porque es una ópera totalmente religiosa y es una ópera completamente espiritual. Y bien, basta ver la copa, que es la copa del Grial, que aparece en la foto, en esta versión de Barenboim. Una sinfonía, Bruckner. ¿Y qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Pues tiene que ver todo. Esta es, en mi opinión, como digo, no muy válida, pero es la mía, esta es la mejor sinfonía que hay en la historia de la música. La segunda es la octava de Bruckner. Y el subtítulo de esta sinfonía ya dice por qué es una obra espiritual. Porque la sinfonía está dedicada ¿a quién? Al Dios amado. Así lo pone, dedicada al Dios amado, en alemán. Claro, pues otra vez nos lo está diciendo. Bruckner era un compositor, ¿no hizo obras religiosas? Sí, porque todas las sinfonías son religiosas. Era organista, aparentemente no tuvo relaciones sexuales con ninguna mujer nunca, y estaba totalmente obsesionado con la religión católica.
completamente obsesionado. O sea, era fanatismo absoluto con la religión católica, con lo cual las obras son tremendamente espirituales y por tanto tiene que estar, necesariamente tiene que estar. Otra obra muy espiritual, esta de un compositor judío, Mahler. El subtítulo de esta sinfonía es Resurrección. En muchos casos aparece, ya la palabra nos lo está diciendo todo. Pero además, como he puesto aquí, Mahler, ya lo he dicho antes, es un compositor judío que hace una sinfonía que la resurrección no está claro qué tipo de resurrección es, no es que esté hablando de la resurrección de Jesucristo, va más allá, pero como he puesto en el guión, pone uso de un texto que recuerda las plegarias de Yom Kippur, y la sección del metal suena como el shofar, que sabéis que es un instrumento de la música hebrea. Por tanto, esta obra también tiene que estar aquí. Martirio y conciencia, una de mis óperas más queridas, una ópera extraordinariamente religiosa, basta ver el título y basta ver la foto. Diálogos de Carmelitas, de Poulenc, 1957. Aunque el momento sea avanzado y estemos en el 57, hay también varias versiones en YouTube. Aunque sea el 57, esta no es difícil. No sé, diría segundo, tercer curso, y quinto, desde luego que no. ¿De qué trata? Trata del asesinato o la matanza de unas monjas en un convento durante la Revolución Francesa. No muy recomendable para ir con monjas a esta ópera. Donde asesinan, igual que la Medea de Querubines, no es muy recomendable para el Día de la Madre, porque mata a sus hijos, como sabéis. Pues ese es el tema de la ópera, pero está hecho con una tremenda sensibilidad religiosa, es una fuerza mágica y tiene que estar aquí, lógicamente. Carlos V. ¿Por qué Carlos V? Porque la ópera se llama Carlos V, pero los dos protagonistas que están por igual son Carlos V y Lutero. Por tanto, es una ópera sobre la relación entre Carlos V y Lutero, y más concretamente sobre el famoso juicio de Carlos V o Carlos I, sabéis que según sea Alemania o España, hizo a Lutero en Worms, en Alemania. Sabéis que Carlos V primero no hablaba español siquiera cuando vino aquí, cuando 18 años no hablaba ni una gota de español. Luego lo aprendió y le gustó mucho España, y de hecho se jubiló en Extremadura. Se retiró, también fue otro de los dos que dimitió. Vale, pues esta es muy difícil es quinto curso, porque es una ópera totalmente dodecafónica. Esta es también de quinto curso, mucho más adelantada, en 1983, tuve el orgullo de asistir al estreno en España. Messiaen es un compositor relativamente actual, fallecido en 1992, 5 horas de ópera sobre San Francisco de Asís. Messiaen era otro fanático de la religión católica, era un compositor totalmente espiritual, que decía que él escribía música para Dios y para el Dios católico, además, con esas letras. Y en cine he traído una película relativamente reciente sobre María Magdalena, la María Magdalena real, que me gustó mucho cuando la vi, la he visto 2 o 3 veces, y esta es más antigua, con Anthony Hopkins. Hace una descripción estupenda del nacimiento del cristianismo y de cómo las diferencias de postura entre Peter, Pedro y Pablo. Bien, nos vamos a la parte 11ª, la conquista romana de Israel. Esto es el arco de Tito, que está justo al lado del Coliseo, y es un fragmento que he traído donde se ve lo orgullosos que estaban los romanos del saqueo que habían hecho del templo de Jerusalén. Pero es que sobre este Tito hay una ópera y un compositor muy especial, tremendamente especial, que se llama Mozart. Y es además la última ópera de Mozart, o sea, tampoco cualquier cosa, no es una ópera de juventud, es una ópera que se escribe simultáneamente a la flauta mágica, las dos se pueden considerar la última, en realidad la Clemencia de Tito da lo mismo. Una de las dos, en el orden suele figurar la Clemencia de Tito como la última, en otros catálogos como la penúltima. Es el Mozart final, el Mozart del último mes, el Mozart de los últimos 2 meses, no es una ópera de juventud. Mozart tiene 22 óperas. Claro, no, se suelen representar solamente 7, porque las otras no están al nivel. Y esta no sé por qué no se hace más, porque se debería hacer muchísimo más. ¿De qué trata la ópera? No trata de la conquista de Israel, pero sí aparece Berenice, que la he mencionado antes, la hermana del tercer Herodes, la que estaba en el cuadro desde el juicio de San Pablo, porque Berenice es la amante de Tito, aparece en la ópera mencionada, y es la amante a la que Tito se ve obligado a renunciar porque la comparan los romanos con Cleopatra, por la asociación con Julio César.
era similar. Cleopatra venía de Egipto, Berenice venía de Israel, y finalmente él renuncia. Y la clemencia de Tito es el emperador Clemente, no con respecto a los judíos, lógicamente, sino con respecto a una conspiración contra su vida. Bien, Mozart es mágico, ¿qué voy a decir? Entonces esta ópera pues se tendría que conocer más. Aparte, esta versión concretamente es versión cine y está rodada en las termas de Caracalla. La ópera y el cine se llevan muy bien cuando se hace bien, claro. Cine, Masada, con Peter O'Toole. Esta es una serie, unas 6 horas, sobre la conquista de la fortaleza de Masada. Aparece al principio la destrucción de Israel, o de Jerusalén, por ser más concretos, por parte de Tito. Pues aquí tiene que estar. Y Berenice, ¿cómo no? Esto es Berenice, con Gerard Depardieu cuando estaba un poco menos gordo que ahora, en su buena época, supongo que por el mismo interés que con las mujeres, que ahora eso es lo de menos. Y bueno, ya sabéis quiénes son los protagonistas aquí, es que no hace falta que lo diga, Tito y Berenice, obviamente. Es además una obra de Racine, es este autor francés, y está también disponible en YouTube. Esta es una serie que no me gustó, pero la vi porque la tenía que ver, que aparece en Vespasiano, que es el padre de Tito, aparece Tito y aparece Domiciano, que es el hermano. Es esta sucesión de 3 emperadores, Vespasiano, Tito y Domiciano, y por supuesto también aparece Berenice. El relato que hace la serie que está en Prime es relativamente reciente, es de hace año y medio, 2 años. Este relato que hace de la serie, bueno, es de gladiadores y tal, bueno, un poquito larga, 10 episodios. Parece Berenice como que la asesinan, no es así, porque Berenice se fue, la expulsó Tito, pero bien, en cualquier caso, una curiosidad. Parte 12ª, los judíos en el Imperio Bizantino. Esto es Santa Sofía de Estambul. Santa Sofía, desgraciadamente, con esos carteles turcos que ahora está todavía peor, porque el bruto este de Erdogan la ha convertido en mezquita. Bueno, pues es una iglesia extraordinaria, que sabéis que la hizo Justiniano. Y como música, la palabra aquí lo dice todo, no sé si se ve bien el texto, Byzantium, porque es una obra relativamente corta esta, y nada menos que la Chicago Symphony Orchestra, es la mejor orquesta de Estados Unidos, y Tippett, que es un compositor de 5º curso, muerto en 1998. Normalmente los más modernos son más avanzados y más difíciles. En el siglo XXI hemos ido para atrás un poco en eso, se ha hecho una música más accesible. Aquí está Donizetti con Belisario. Belisario es el general de Justiniano, que reconquistó España, parte de España. Valencia no llegó, se quedó en Denia, conquistó la provincia entera de Alicante hasta Denia, y también reconquistó Roma. Y los protagonistas de la ópera son Belisario, Teodora, la mujer de Teodora, que es la emperatriz, y Justiniano y la mujer de Belisario. Y Tirant lo Blanc, esta es una calle de Valencia, el Carrer Amando Blanquer, porque esta ópera yo la escuché además en el estreno aquí en el Teatro Principal de Valencia. Y sabéis que el relato de Tirant lo Blanc es un relato ficticio, pero hace referencia a la época final de Constantinopla, por tanto entra perfectamente dentro del Imperio Bizantino. Esta es es que muy poco cine, o prácticamente nada de cine del Imperio Bizantino. A Hollywood no le interesaba y a otros sectores del cine tampoco. Esta es Teodora, bueno, una película que se puede ver, que está gratuita en YouTube, así conoceréis la famosa emperatriz de Bizancio, que era prostituta y de prostituta pasó a santa. Y Tirant lo Blanc es una película preciosa de Vicente Aranda, está súper bien hecha, está ambientada en Bizancio, parece que sea Bizancio de verdad, es una película muy muy bonita. Parte 13ª, el Islam. 3 religiones, una memoria. Bueno, ¿por qué 3 religiones, una memoria? ¿Y por qué traer aquí al Islam? Porque ellos consideran el Islam que es una prolongación del judaísmo. Ellos consideran que simplemente no nos hemos suscrito a la 3ª versión o a la 2ª actualización. Digo, primera actualización el cristianismo, 2ª actualización el Islam. De hecho, Mahoma trató fervientemente de atraer a los judíos a su religión, a los judíos de Arabia, no lo consiguió. Pero aparte de eso, es porque el enlace es muy claro y especialmente a través de Abraham.
Como he puesto aquí, según la tradición islámica, la piedra negra, la piedra negra es una piedra dentro de esto, que si es un meteorito, que un meteorito, no es un meteorito, dentro de esta famosa plaza de la Meca, que por cierto aquí solo pueden acceder los musulmanes, no se os ocurre ir por ahí de turismo porque lo podéis pasar regular. El control de religión no sé muy bien cómo lo hacen, pero sé que está complicado. La piedra negra fue entregada por el arcángel Gabriel a Abraham, Ibrahim y a su hijo Ismael durante la construcción de la Kaaba. Pues por eso es importante, porque además, como supongo sabréis, Abraham, que inicialmente parecía que no iba a tener hijos, pues tenía 90, 92 años, pues tiene una hija con una esclava que se llama Agar, por un mecanismo que hoy llamaríamos gestación subrogada. Entiendo que además, si es con pago, sería totalmente ilegal actualmente. ¿Por qué digo gestación subrogada? Porque se la entregan, el niño recién nacido, pues se lo entregan a Sara o a Sarai. Sara en la denominación bíblica o Sarai, las dos terminologías valen. Y luego ya Abraham tiene otro hijo con Sara posteriormente, que es Isaac. Esa segunda parte es más conocida. Pero lo que no sé si es tan conocido es que ese hijo, Ismael, se independizó, se fue con la mamá, y de ahí vienen todos los árabes. Por eso se le llaman también los ismaelitas. Con lo cual, Abraham es una persona esencial para el Islam. Es el tronco del que nace la religión judía, del que luego nace la religión cristiana como continuación del judaísmo, y del que nace la religión musulmana como continuación también del judaísmo y del cristianismo. Y de ese tronco común están todos los sucesores de su hijo, aquel que se había producido con gestación subrogada y que al final se va con la madre porque lo expulsa Abraham. El Corán. Yo aquí, muy brevemente, porque esto es una conferencia más de música y no es de religión, pero lo he leído y me ha interesado mucho algunas cosas. Habla muchísimo de Moisés, que aparece constantemente. Habla mucho de Jesús, que aparece como unas 40 veces. A Jesús no lo matan, porque claro, esto es el gran problema que tenía también que tenía al principio los cristianos, porque vamos a ver, si era judío, lo han matado, crucifixión, que no se explica muy bien si era cómo es que lo han matado. Bien, a Jesús en el Corán no lo mata. María no es virgen. Y lo que más gracioso me resulta es la ascensión, porque Mahoma asciende a los cielos o al cielo y asciende desde la Meca, desde la Meca no, lo he dicho mal, va de la Meca a Jerusalén, en burro alado, y ahí asciende, pero es una ascensión temporal, porque pasa una noche en el cielo. Y tiene mucha gracia porque se entrevista con Moisés, se entrevista con Jesús, se entrevista con Adán, y al final, en el piso séptimo, se entrevista con Dios. Y negocia con Moisés diciendo, oye, que esto de que me habéis puesto que tenemos que rezar 50 veces al día, esto es una exageración, bájamelo un poco y tal. Y al final, venga, 40, 30, y lo dejan en 5. Bueno, tiene su gracia el relato. Es un poco cuento de niños y es gracioso de leer. Bien, nos vamos a música. Conflicto entre poderes islámicos. Es Bayazet, de Vivaldi, he dicho que Vivaldi tenía 50 óperas, esta es una. Bayazet, que como he puesto ahí es Bayazet To, en español, sultán otomano de 1389 a 1402. Y este es más conocido, Tamerlán. Aquí además está Plácido Domingo, esta es una versión que hicieron recientemente al Teatro Real de Madrid, con Plácido Domingo haciendo de Tamerlán, que él se consideraba sucesor de Gengis Khan y es un conquistador turco-mogol. Y pasamos al Imperio Otomano. Rossini tiene nada menos que 2 óperas sobre el famoso conquistador de Constantinopla, sobre Maometo II o Mehmet II, Mohamed, Maometo II en italiano. 2 óperas, una en italiano y otra en francés. Esta es la ópera italiana, Maometo II, y esta, aunque se llama Les Sièges de Corinthe, el protagonista principal es el mismo Mehmet, y hace referencia a 2 episodios de conquista, los otomanos le llaman Mehmet el Conquistador, posterior a la conquista de Constantinopla. Sabéis que la conquista de Constantinopla es uno de los momentos más importantes de la historia, porque pasa a esa ciudad que podía no haber caído si lo hubiera apoyado el Papa, pero la dejó caer porque tenía otra religión, ortodoxa, etc. No quiso ayudar y cayó en manos musulmanas.
1453. Estos dos momentos hacen referencia a los siguientes procesos de conquista de Mehmed II. La primera ópera es muy buena, excelente, tiene un área muy conocida y muy interpretada, fabulosa, de Mehmed II. Seguro que conoceréis la música, pero no sabréis que es de Mehmed II. Espero que no os guste menos por eso. Y la siguiente es una de las obras mágicas de Rossini, es ya del periodo final. Estamos en el Rossini último, en el Rossini francés, es la cuarta por la cola, estamos en la ópera número 36 exactamente, y es una obra absolutamente fabulosa de Rossini. Orientalismo, comedia y exotismo. Como he puesto aquí, el Islam ya no se convierte en amenaza, ya es decorados, fantasía y comedia. Es sorprendente la cantidad de óperas que hay sobre el Islam, pero es un Islam más cómico, más relajado. ¿Por qué? Porque los musulmanes, después de la conquista de Constantinopla, siguieron el camino. Sabéis que conquistaron muchas cosas. Todavía Bosnia y Albania son países que están en Europa y la mayoría de la población es musulmana, 60 o 65%. Esto es relativamente poco conocido, o no interesa decirlo o conocerlo. A partir de que los musulmanes fracasan en el asedio de Viena, 1689, ya se convierte menos en amenaza, ya es como algo que estuvo ahí y tal, ya no pasa nada. Y tiene varias. Esta se llama Adina o el califa de Bagdad, porque es el amante de Adina, el amante y protector, Rossini, precioso, cómico. Rossini más cómico en otra muy conocida, fabulosa, La italiana en Argel. Y Argel era parte del Imperio Otomano. Argelia cae en 1820, sale del Imperio Otomano en 1820. Y el turco en Italia lo mismo, pero al revés. Es decir, un turco en Italia y lo gracioso que es, los turcos y tal, lo que pasa con las italianas que se enamoran del turco, etc. Con lo cual tenemos nada menos que 3 de Rossini. Y una del más grande de los grandes, Mozart, El rapto en el serrallo. Está seguro que eso sonará el título, y evidentemente es una ópera de historia islámica o musulmana. Cine. Esta es una película sobre el profeta Mohammed, o sea, léase, sobre Mahoma, hecha con muchísimos medios, que tiene la curiosidad de que Mahoma no aparece, porque como está prohibido representarlo en el Islam, entonces hablan con él, pero él está a un lado, no aparece en la película, simplemente no se le ve. Esta es la película turca de enormes medios sobre la conquista de Constantinopla, la película más popular en Turquía, Fethi, es conquista. Esta es una serie de Netflix que os recomiendo absolutamente, que tiene la primera parte, habla de la conquista de Constantinopla, es toda sobre Mehmed II, toda la serie entera, 10 episodios. Es un docudrama, me encantan los docudramas, y los de Netflix son geniales. Docudrama quiere decir que es un 20% de entrevistadores o relato de la historia y un 80% imágenes teatrales, digamos, de película, de cine. Pues está Mehmed II en la conquista de Constantinopla, en la primera parte, y la segunda, algo muy poco conocido, que es la relación entre Mehmed II y Drácula, porque Drácula no es el Drácula que nos han vendido de Bram Stoker. Drácula es un héroe nacional en Rumanía que luchó contra el Imperio Otomano y que además fue amigo íntimo de Mehmed en la infancia porque se educó en Estambul. Con lo cual es muy interesante y es una historia además de Constantinopla, relativamente conocido. A lo mejor la esencia es conocida, los detalles menos, y la segunda parte o la segunda temporada del documental menos aún. Y esta película es de lo que hablaba antes, The Day of the Siege, September 11, 1683, o sea, el día del asedio. Esta está en Facebook gratuita, alguien que lo ha subido pirata a través de Facebook. Si ponéis eso, lo que he puesto ahí, os va directamente a la película. Nos vamos a las cruzadas, la parte 14ª, Jerusalén. Bueno, pues tiene que ser la foto que aparece, claro, Jerusalén. Y óperas de las cruzadas hay unas cuantas. Está Flamen, de Schrecker, compositor soberbio. Y luego hay muchas, esta es Flamen, de Schrecker, y hay muchas sobre esta historia, que es Jerusalem Liberata, o Jerusalén Liberado, un poema de Torquato Tasso, y hay nada menos que 40 óperas sobre esta historia, unas más conocidas, otras menos. He traído 3, para tampoco cansar. La Armida de Gluck, genial compositor Gluck, esta es en francés, esta es en italiano, obviamente, de Rossini, y esta es de Borsa, que lo conoceréis muchísimo por la Sinfonía del Nuevo Mundo y quizás alguna cosa más, pocas más,
pero es poco sabido que toda su última época se dedicó a hacer óperas, y esta es nada menos que de 1904, del final de su último año, y es una obra absolutamente soberbia de Dvořák, que debería ser mucho más conocida de lo que es. Lo que pasa es que está cantado en checo, pero bueno, hay subtítulos, como decía antes. Los Helios Cruzados, pues varias óperas de las Cruzadas más, otra de Rossini, Tancredi, Ricardo de Zoraidi, preciosa de Rossini, muy poco conocida, claro, como tiene 39 es un poco difícil que sacan todas. Y esta, el título lo dice todo, no lo dice todo porque aquí está cortado el título. Y Lombardia, la prima crociata, los lombardos en la primera cruzada, de Verdi. Y como cine he traído esta película fabulosa sobre Jerusalén en las cruzadas de Ridley Scott, de muchísimos medios. El reino de los cielos, o The Kingdom of Heaven. La Inquisición. De la Inquisición tenemos a Torquemada con los Reyes Católicos, y óperas de la Inquisición, pues el Don Carlos de Verdi, porque aparece el grande inquisitore, que se mete hasta con el propio Felipe II y que le dice que tiene que temerle. Bueno, la judía, el título lo dice todo, de Halevi, compositor judío, además. La Fiamma de Respighi, esta ópera es absolutamente preciosa, una grabación muy reciente de la Deutsche Oper de Berlín, que tuve oportunidad además de ver en vivo allí en Berlín. Y esta es soberbia, aunque muy difícil, Los demonios de Ludum, también sobre la Inquisición. Y aunque películas hay varias, he traído una menos conocida, que es exactamente la misma historia de la Fiamma de Respighi. Está disponible en YouTube también esta, si ponéis eso que he puesto ahí, directamente, no hace falta poner los links a YouTube, porque además esto es un papel, está disponible la ópera, no la película, y es estupenda esta película. Es la misma historia de la Fiamma de Respighi. El Holocausto, Auschwitz. Bien, del Holocausto hay varias obras. Esta es Shostakovich, que tiene la Sinfonía 13, es Babi Yar. Babi Yar es un barrio de Kiev, ahora en el centro de Kiev, entonces no estaba en el centro, donde se produjo una de las mayores masacres. Y Shostakovich, que no era judío, pero tenía muchas simpatías por el judaísmo, y su última mujer fue judía, la que estuvo con él hasta el final, hizo esta obra excepcional, la Sinfonía con texto. El Cuarteto para el fin de los tiempos, de Olivier Messiaen, está totalmente ligado al Holocausto, porque fue escrito en un campo de concentración por Messiaen en 1941. Messiaen, soldado francés detenido por los nazis, y que un oficial bueno, como el oficial ese que aparece en El pianista de Polanski, le liberó, pues gracias a sus dotes musicales, pero el cuarteto lo escribió allí. The Eternal Road, de Kurt Weill, son 3 horas de ópera sobre la historia del judaísmo, inicialmente hechas en inglés para Broadway, se representó 170 veces seguidas, no sé por qué no se interpreta esta ópera más. Está disponible en YouTube también, en un canal que se llama Ópera en Vídeo, que lo he puesto ahí detrás, donde hay nada menos que 35.000 óperas. He dicho 35.000, no 3.500, 35.000, no me he equivocado. Y está disponible en este caso en la versión alemana. Un superviviente de Varsovia, de Schönberg, clarísimo de dónde sobrevive, del gueto judío. Y La pasajera de Weinberg, que es también otro compositor judío. Esta ópera se hizo en el Teatro Real de Madrid recientemente. Y como cine, que hay mucho, no he querido traer lo típico, sino una menos conocida, porque esta es una ópera sobre la sobrina de Gustav Mahler, también judía, que murió en el campo de concentración, y murió pues durante el Holocausto nazi, en definitiva. Bien, y cerramos ya con la parte 17ª, Israel 1948 a 2026. La foto que se ve tan pequeña es el día de la independencia de Israel, y esta foto que se ve más grande es Hatipka de Kurt Weill. Kurt Weill es el que acabo de decir, de la ópera esta de 3 horas de The Eternal Road, que era judío. Era judío por parte de madre, de padre y de Espíritu Santo, porque era descendiente de cantores y rabinos de sinagogas desde el siglo XIV, o sea que vamos, más judío. Para Hitler una bestia negra total, porque además se asoció con Bertolt Brecht, que era comunista, por lo cual ya combinación de judío y comunista no podía haber peor. Bien, pues porque hizo un arreglo del himno nacional de Israel, que está aquí, en este precioso disco, que os recomiendo plenamente el disco entero, que se llama In Celebration of Israel. Y esta es la siguiente obra que he puesto, es corta, es Israel Lives Again, de Schönberg. Es una foto de una interpretación.
¿Por qué? Bueno, porque está claro el título. 1949, independencia de Israel. 1948, Somber judío. Pues Israel vuelve otra vez a la vida. Adama, es una ópera relativamente reciente, 2005, que se hizo en el Festival de Salzburgo con gran acierto, junto con una ópera de Mozart, también de tema serrallo turco. Es sobre el amor imposible entre una palestina y un israelí, ¿vale? Eso es de lo que se trata, pues sobre todo hace referencia a la incomunicación. Y termino con esta, la que sí que voy a referirme un poco más, porque es de plena actualidad, porque como decía al principio, es la que tengo aquí, es una ópera, la misma que la foto, es una ópera sobre el terrorismo palestino. La ópera es de 1991, Adams sigue siendo un compositor vivo, tengo el honor, el orgullo de haber hecho un libro sobre él. Es un compositor, como ya lo he dicho antes, que venía del minimalismo, es la de The Gospel According to the Other Mary. Esta ópera es accesible, no es difícil. Esta versión es además versión cine, quiero decir que no está grabada en la escena, eso sería una simple grabación de la escena, sino que es una versión cinematográfica. Y hace referencia a un hecho histórico real. El hecho histórico real es la muerte de Klinghoffer. ¿Y quién es Klinghoffer? Klinghoffer era un pasajero en un crucero, el crucero se llamaba Achille Lauro, no sé si recordaréis, aquí ya hay gente de una mayor edad que posiblemente recuerde incluso cuando los hechos ocurrieron. El crucero Achille Lauro fue, con muchos pasajeros judíos, fue secuestrado por terroristas palestinos. Se creó un enorme conflicto internacional porque asesinaron a uno, bueno, solo a uno, ya es mucho uno es multitud, que además iba en silla de ruedas. A un judío lo asesinaron y lo tiraron por la borda con la silla y todo. Y esto dio lugar a un gran conflicto internacional. Estados Unidos reclamó la competencia porque era judío, porque era estadounidense. El gobierno italiano, pues los hechos, el crucero era italiano, se produjo un enorme conflicto, que si Siria, que se acogió a los terroristas, que si no, que si tal. Arafat, al parecer, había apoyado esa operación terrorista. Y hay una película preciosa en YouTube de 3 horas que se llama The Voyage of the Achille Lauro, está sin subtítulos ninguno, es en inglés. Y vale, esta es lo mismo, pero hace referencia, no, lo mismo, quito el pero, exactamente lo mismo en versión ópera, en versión cantada, en versión representada, que se hace en los teatros de ópera y que es accesible porque no tiene una música compleja, porque Adams no es un compositor complicado. Además, las óperas modernas tienen la enorme ventaja de que los libretos suelen ser mucho más atractivos que los del siglo XVIII o los del siglo XVII, que son menos repetitivas también en cuanto a repetición de arias, la acción se desarrolla con mucho más rapidez. Y Adams aquí nos propone algo que fue muy criticado, que es una versión equidistante. No sé si equidistante es la palabra. No justifica el terrorismo palestino, pero lo trata de explicar. Con las primeras escenas explica cómo fueron los palestinos expulsados, el 47, el 48, y esto ocasiona una enorme polémica porque los hijos de Klinghoffer presentaron una denuncia contra el Metropolitan Opera de Nueva York diciendo que la ópera no se podía representar, que fomentaba el terrorismo palestino, que no se debía hacer, etc. Y al final se llegó a un acuerdo de conciliación en virtud del cual la ópera no se hizo en representación escénica, pero no se incluyó y no está en la plataforma del Met, que es la mejor plataforma de ópera que hay. Y de hecho en la práctica está prohibida en Estados Unidos porque no se hace más, en otros sitios sí. Vale, y con cine cierro con Betty Vive, que me encanta, es una película del Israel actual, el caso de los judíos etíopes, y es una película verdaderamente preciosa, de plena recomendación, además de un cineasta judío. Al final, lo que os he dicho que traía es un apéndice de las principales plataformas de música clásica, donde está, algunas son de pago, otras son gratuitas, donde está lo que acabo de traer ahora, y luego la serie de The Bible Collection. Con esto he terminado, el tema es muy extenso, y quedo abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer, cualquier cuestión que queráis puntualizar o saber o decir sobre lo que acabamos de hablar. Muy bien, el mismo
como ya ha dicho, es el momento de que intervengáis y preguntéis cualquier duda o cualquier interés. Bueno, yo primero, darle las gracias. Gracias a ti por venir. Extenso, A vosotros. muy fuerte. Me gustaría tener una memoria de elefante para recordarlo todo. Bueno, lo tienes aquí, ahí lo tienes. Sí, pero muchas cosas más. Simplemente una... Y lo tendrás en vídeo también en el canal de la asociación, si quieres repasar algún detalle. Sí, una anécdota curiosa de ese, no sé dónde estaba ya, el sacerdote que recibe una herencia enorme Sí, y en ese lugar del lapidado. Haydn, las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, sí, estaba en el cristianismo. ¿Dónde está? Era pues, una curiosidad, pues sí, el nombre de ese sacerdote. No me lo sé de memoria, pero en internet lo tienes seguro. Eso. Si pones Haydn, las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, si ahora te lo miro en el móvil te digo el nombre, pero lo puedes buscar tú mismo. Pones Haydn, las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz y ahí te sale. El Padre, lo que sea. Y bueno, pues esto último que ha dicho es muy fuerte, lo que ha explicado de Betty Vive, ¿no? No, lo que he explicado la muerte de Klinghoffer. No, la muerte de Klinghoffer. Betty Vive es una película preciosa sobre los etíopes, no tiene nada que ver con la muerte. Los descendientes de la reina de Saba. Sí. Sí. Bueno, pues nada, de Klinghoffer, sobre el autor Adams, ¿qué nacionalidad es Adams? Estadounidense, vivo y coleando, en 1947, se llama John Adams, que curiosamente es el mismo nombre que tiene el segundo presidente de Estados Unidos. A Washington le sucedió John Adams, se llama exactamente igual. Y no sé si lo he entendido bien, parece ser que trata, es como un poco de justificar el terrorismo palestino. Justificar, yo he dicho justificar y luego me he corregido a mí mismo, he dicho explicar el origen, es decir, no pone una visión maniqueísta de los israelíes son buenísimos, ahora ya sí que son israelíes y no israelitas, los israelíes son buenísimos, extraordinarios y fabulosos y los palestinos son unos crueles, degenerados. No es esa la visión que tiene. Evidentemente la ópera, solo por el título ya, The Death of Klinghoffer, ya nos dice, en la película de cine se llama El viaje del Aquilelauro, o sea, el título no tiene ninguna connotación negativa. Este título es un título que muestra que se ha producido una muerte o un asesinato, no pone asesinato, pero es un asesinato. Ahora sí, en las primeras escenas, él explica la historia de los terroristas, de estos mismos terroristas que secuestran el barco y cómo fueron expulsados de sus casas en el 48, etcétera, y lo presenta así. Por eso dio lugar a esa denuncia. Él sí podemos calificarle de equidistante y sinceramente no creo que sea tan reprobable. A mí me parece, yo soy judío, quiero decir, he ido 30 veces a Israel, quiero decir que, y bueno, y es evidente la corbata que llevo, pero realmente no creo que se deba esto. Y soy presidente de la Asociación Europea de Abogados y hasta hace 2 años uno de nuestros vicepresidentes es el que es ahora ministro de Justicia en Palestina, o sea que conozco bastante bien el tema, no es que lo conozca muy de días, está bastantes conversaciones, historias diferentes, pero creo que no me gusta eso de ser, sí, eso, los israelíes son muy buenos. A mí me parece que lo que han hecho ahora en Palestina o en Gaza es desproporcionado, es completamente desproporcionado. Que lo que hizo Hamás, estoy saliéndome del tema de esto, pero va por ahí, que lo que hizo Hamás está completamente mal, por supuesto. Pero de ahí a pasar y me molesta mucho que siempre esa prepotencia que tienen los israelíes me molesta y no la soporto. Y me ha llevado a que en algún momento, últimamente, cuando he ido a Israel, la última vez, hay algunas personas que no las he querido ni siquiera ver. Porque cuando empiezas ya con ese fanatismo, y los fanatismos a mí no me gustan. Entonces creo que lo que hace Adams no está mal. Es decir, ¿vale? Está muy mal lo que han hecho estos terroristas y tal, pero lo han hecho por esto. No está diciendo que esté bien lo que han hecho ni que esté justificado. No sé si me he explicado suficientemente. Pero llevándolo a una óptica más actual, pues sí que creo que la postura de Israel es desproporcionada y así no se va a arreglar el conflicto nunca. Que
todos sabemos, sí, lo que hicieron jamás y lo que han hecho anteriormente y demás, pero, en fin, no sé si he contestado a tu pregunta. Por favor. Hola, buenas. Una pregunta rápida. ¿Por qué no mencionas a Smetana, que fue realmente la inspiración del artículo? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, he leído historias contradictorias sobre esto. Hay quien dice que sí, quien dice que no. La tonada es la misma, básicamente. Sí, vale, está explicado que sí, que no, y que a su vez Smetana lo sacó de otro sitio. En cualquier caso, pues bueno, vale, podía haberlo traído. He traído demasiadas cosas sí, ya, sí. Con lo cual otra cosa... tienes razón. Pero podía haber traído. ¿que fue realmente una inspiración o todavía es una hay versiones contradictorias sobre eso. No está claramente determinado que sea así, porque a su vez dice que Smetana a su vez lo había sacado de otro sitio. De eso tienes... Italiano, ¿no? Sí, exacto. Entonces de eso hay 1000 interpretaciones. En cualquier caso, yo mismo me he tenido que reducir. Este guión era más largo y le tuve que cortar 2 partes y luego reducir las obras, porque creo que he hablado de demasiadas cosas, pero tiene razón, pues eso lo hubiera podido traer perfectamente justificada también, exponiendo que es una de las posibles interpretaciones. Y una última pregunta. Por favor. Como judío, yo tengo 72 años. Sí, 63. Yo 63. Sí. En casa me prohibían escuchar a Wagner. Sí. ¿Tuviste el mismo conflicto en alguna ocasión? O... Sí, bueno, yo conozco muy bien ese tema y porque he sido muy wagneriano. Vamos a ver, Wagner tiene un libro que se llama El judaísmo y la música, que la primera vez, el primer libro, un panfleto, yo diría casi, que la primera vez no tuvo mucha trascendencia y lo volvió a editar otra vez. Vale, pero ¿hasta qué punto Wagner era antijudío? Vamos a ver, Parsifal, la ópera totalmente religiosa, la estrenó un judío, y la estuvo dirigiendo un judío durante 12 años. El director principal del Festival de Bayreuth, durante esos muchos años, incluido la vida de Wagner, fue judío. En esta versión que hemos traído es de Barenboim, que es judío de Israel. Y yo creo que lo que hay en Israel sobre Parsifal es exagerado. También uno de los miembros de nuestra asociación en Israel, cuando sacaron a Wagner en la radio, presentó una demanda porque habían sacado a Wagner en la radio. Eso me parece, otra vez, la absoluta y total intolerancia. Porque es absurdo, y yo he discutido esto en el propio Israel varias veces. Es completamente absurdo. Barenboim, que lo conoceréis, supongo. Barenboim es el director más famoso que hay de música. Ahora tiene un problema de Alzheimer. Le vi hace poco en Berlín, está hecho polvo. Le vi en un concierto, no es que le vi en su casa. A mí me ayudó mucho, cuando hice la Asociación Europea de Abogados, me ayudó mucho porque me presenté un abogado en Israel y otro en Palestina de primerísimo nivel. Vamos a ver, Barenboim es ciudadano de Israel, a la vez es ciudadano de Palestina, es ciudadano de España y de Argentina. No hay nadie en el mundo que tenga la doble nacionalidad Israel-Palestina. Eso ya me parece un símbolo enorme de tolerancia. Bueno, pues hace 6 años que no va por Israel, porque la última vez que hizo como bis Tristán y Isolda, dijo, voy a hacer un bis, acaba el concierto, ahora vamos a interpretar Tristán y Isolda de Wagner. Se armó tal alboroto en la sala que no se pudo hacer. ¿Y por qué me parece exagerado? Porque Richard Strauss, al que he mencionado antes, y que mencionaba antes con Salomé, Richard Strauss es de la misma época de Hitler. Wagner no, Wagner muere en 1883. Entonces, vamos a ver, es que ahí en Israel la gente piensa que Wagner es un compositor de la época de Hitler, que le ponían los judíos la obertura de los maestros cantores en las cámaras de gas. Bueno, primero que eso no está tan claro que fuera así, porque también hay versiones contradictorias sobre si eso es verdad o no. Y en cualquier caso, de eso no tiene la culpa Wagner. Con las mismas, a Wagner le encantaban los perros, pues bueno, prohíbe los perros también, ¿no? Y las montañas, porque, en fin, y a Hitler le gustaban mucho los perros. Es que no tiene sentido, porque Richard Strauss, que me he hecho ahí un paréntesis, vuelvo a Richard Strauss. Richard Strauss es de la época de Hitler, muere en 1949. Fue, lo he dicho antes, ministro de la música del Reich, concretamente presidente de la Cámara Musical del Reich, equivalente a ministro de música, porque a Hitler sabéis que le gustaba muchísimo la música. Vamos a ver, ese tiene mucho más problema, por así decirlo, pero mucho más, y no es un compositor anecdótico, no es cualquier cosa, es Richard Strauss, uno de los 2 o 3, o el más importante del siglo XX. Vale, y ese no está prohibido en Israel, ese no importa. Bueno, pues entonces no sé qué parte me he perdido. La justificación, hablando con el abogado israelí, el que presentó la denuncia por el tema de la radio, que es fanático total, un
imposible de hablar con él. Me dice, no hombre, pero es que Richard Strauss, ten en cuenta que su hijo, se casó con una mujer judía. Bueno, ¿y qué? Que eso, Hitler ahí estuvo muy tolerante, porque ni a la mujer del hijo de Strauss, ni a los hijos que tuvieron, los nietos de Strauss, que eran judíos, porque el judaísmo, como sabes, se hereda por parte de madre. Entonces, si los nietos eran judíos, pues esos Hitler no los tocó. Pero claro, la interpretación de Hitler de quién era judío o no, según le parecía. Porque, por ejemplo, de Johann Strauss, del otro Strauss, que no tiene nada que ver, es coincidencia de apellidos, su abuelo era judío. Eso se ocultó totalmente, porque a Hitler le encantaba Johann Strauss, por lo cual, pues bueno. Y en su colección de discos personal tenía discos de músicos rusos interpretados, de Tchaikovsky concretamente, interpretados por violinistas judíos. O sea, que menuda combinación, judía y Rusia. O sea que lo de Wagner me parece completamente exagerado, que lo de Wagner no... Y hay que eliminar esa cuestión judía de Wagner. Totalmente de acuerdo. ¿Se puede hablar de una manipulación de la música por fines políticos? Sí, claro. O sea, el caso perfecto de Wagner, que estando muerto, sí, utilizaba sus composiciones para una idea que tenía Hitler de hacer. Sí, correcto, sí, me parece, me parece totalmente acertado. Lo mismo también. Sí. ¿Querías preguntar tú algo, por favor? Sí, curiosidad, ¿por qué dijiste la ópera, música clásica, para asociarla con la historia de Israel? Bueno, mi tema es la música. Yo las conferencias y los libros que escribo... ¿Pero es específico género? Bueno, porque no sé, si me preguntas por el rock y el pop no tengo ni idea, no me preguntes que no sé eso, para mí no existe. ¿Te refieres al ruido, no? ¿Te refieres al ruido? No, me refiero a que... Con el menor de los respetos, no digo con el mayor de los respetos, no, o sea, no sé, es que no, para mí no tengo ni idea de eso, ni existe, ni me importa, ni me interesa, no sé nada de eso. Alguien me lo ha dicho antes, no sé si has sido tú. No, creo que has sido tú. No, vamos a ver, música clásica, no estoy de acuerdo que haya muy fuerte. Tengo otro punto de vista. Yo no he hablado aquí solo de música clásica, porque esto aquí he hablado de cosas de 2012, Entonces, porque eso es música clásica. O sea, bueno, estoy hablando del género, óperas. Vale. ¿Y qué sacarías tú? ¿Qué es lo que traerías tú? Bueno, yo no he... Para mi punto de vista, algo reciente de... Bueno, reciente, 2012 creo que reciente. No, estoy hablando no solamente de artistas israelíes. No, es que eso no me interesa. Yo sé hablar de las cosas que sé, y hay muchas cosas que no sé. Hay muchas cosas que no sé, como en otras conferencias me han dicho, oye, es que no has hablado nada de jazz. Digo, mira, no hablo nada de jazz porque no tengo ni idea de jazz, o sea, quieres que te diga, o sea, eso no me interesa. A mí, yo soy un apasionado de la música desde siempre, desde que tenía 17 años, y mis 21 libros que he escrito pues son de música, porque hasta el de Historia de Israel es Historia de Israel a través de la música, que es esto mismo de hoy, pero mucho más ampliado. Y he escrito una historia de la sexualidad, sí, pero también está relacionado con la música, aunque no lo he puesto, porque hablo, cada apartado, sexualidad y ópera también da muchísimo de sí. Entonces es mi tema, es mi pasión. Y música, no es verdad que no sepa de música actual, porque escucho muchísima música del siglo XXI, pero de lo que tú llamarías música clásica. Yo le llamaría música culta, no sé si es la palabra, a lo mejor es más correcta, porque clásico lo tendemos a música clásica, ¿no? Entonces, como clásicos del pasado. ¿Una ópera hecha el año pasado es música clásica? Pregunto. Depende de cuál fue la razón. ¿Por qué? Bueno, a menos que hubiera una rendición nueva o un... No, rendición nueva no, una ópera completamente nueva, un estreno, la que he sacado antes de 2025-2012, de Gospel According to the Other Mary, o esta de Adams, que es de finales del siglo XX. Es decir, eso es música, yo no le llamaría música clásica porque eso no es clásico. Creo que quizás música culta sea mejor la palabra, o a mí me gusta más la palabra música, punto, música, ya está. Que todas las músicas y que hay otros tipos de música muy interesantes, pues puede que sí, no las conozco ni me interesa, no creo que las vaya a conocer nunca porque no me interesa, ni me interesa ni me gusta. Más cosas, por favor. Enhorabuena. Muchas gracias, muy amable. Un rato estupendo. Me alegro, siempre es mejor pasarlo bien que pasarlo mal. Por lo menos aburrido no habrá sido, porque ha habido muchas fotos. Gratamente sorprendida. Me alegro, gracias. Dime. Además, he visto varias óperas de las que ha nombrado y Sí. ahora pues me gusta más pensar que las he visto. Mejor.
lo mejor no las has asociado con el fenómeno religioso. Eso es. ¿Cuál es? En la parte novena, Sí. hablan de una película, One Night with the King. Sí. ¿Sabe quién es el director? Lo he puesto, Michael O'Sabel, lo he puesto ahí, no sé más de ese hombre. Michael. Pero esa película la tienes en YouTube, no creo que esté, porque es muy... En YouTube están las películas ya que se hacen menos comerciales, pero la película es excelente porque es de muchos medios, es soberbia. Vamos a ver, también las películas de menos medios están bien, por supuesto, pueden estar muy bien. Esta que sacan desde la Inquisición es de pocos medios, pero esta es excepcional. Es una película, cubre la historia bíblica, pero contada con muchísimo dinamismo, muy bien. Si pones eso, One Night with the King, o Una noche con el rey, es que no sé la traducción que han puesto en español. Ya. Si tú pones One Night with the King en Amazon, esa la podrás comprar por 8 o 10 euros, seguro. Supongo, no sé. Y luego, con respecto a su actitud con lo que está pasando en Israel y en Palestina, yo estoy de acuerdo con usted, pero creo que si Netanyahu no tuviese Estados Unidos detrás, no habría hecho lo que ha hecho, o lo que está haciendo. Bueno, no podría, evidentemente, no podría hacerlo porque en gran parte el armamento es de Estados Unidos, ¿no? O sea, no lo podría hacer. Y Yo creo que entre los dos están preparando la tercera mundial, no les ha salido. Y ya veremos lo que pasa, porque aunque dijo Trump, como he comentado antes, que había solucionado un conflicto de 3.000 años, no está solucionado. Y eso de hacer ahora casas de lujo en rascacielos en Gaza, no sé. Yo estoy en Gaza, ¿eh? Yo estoy en Gaza antes de la guerra, lógicamente, pero como he comentado antes, el ministro de Justicia era de Gaza. O sea, él tenía su casa en Gaza, la rompieron, por así decirlo, los israelíes, la destrozaron los israelíes recientemente. Y sí, ahí había un clima enorme de intolerancia del que tiene buena parte culpa de Israel, y también lo tiene Egipto, porque siempre se echa la culpa de Israel, pero Egipto tiene cerrada la frontera por abajo, con lo cual tampoco puede salir por abajo, con lo cual es que los árabes en esto son muy, no sé, selectivos, no sé si es la palabra, y no les interesa, porque tampoco les interesa tener árabes radicalizados. Pero en cualquier caso, la solución de que dan de ahí hacer hoteles de lujo, yo es que me echo las manos a la cabeza. La playa es muy bonita, se parece mucho a Alicante y a Valencia, porque... La conozco. ¿Lo de Gaza, las playas de Gaza? Sí. Estuve en Tel Aviv hace 4 Ah, bueno, Tel Aviv sí, las de Gaza no creo, vamos. no. De Gaza es un poco más complicado pasar, sí. Yo cuando estuve, tenía permiso del gobierno israelí para ir y tenía permiso de Hamas, porque también sin permiso de Hamas no entras. Bueno, a lo mejor entras pero no sales. Entonces prefería salir que quedarme allí, la verdad. Entonces entré perfectamente legalmente, fui con mis hijos y todo, o sea que sabía lo que iba, que no iba a tener ningún problema. Pero las playas son muy bonitas. Ahora hay hacer rascacielos hoteles de lujo con cualquier loco que vaya y meta una bomba. En Eilat, antes se hablaba de Eilat. Eilat es la ciudad que está al final, donde se supone que fue el pasaje del Mar Rojo, de Moisés, etcétera, está al final de Israel, la esquina, hace esquina con el Mar Rojo. Hay, nada más pasar a Eilat, nada más que cruzas a Egipto, hay un hotel de lujo, porque sabéis que los casinos están prohibidos en Israel, ¿no? Entonces han hecho un casino ahí donde los israelíes no tienen, y ni los occidentales tienen que pasar la frontera. O sea, está el hotel y a 2 kilómetros está la frontera de verdad, digamos. Pues al hotel ese le metieron un bombazo con una furgoneta que lo averiaron, vamos, la mitad del hotel se quedó roto, ya entendí por lo de roto, destrozado totalmente. Claro, eso en Palestina, en Gaza, va a ser súper fácil que pase, porque cualquier loco de estos va a coger un día, le va a meter una bomba a esos hoteles y se acaba el turismo. Es que no sé cómo van a hacer urbanizaciones de lujo y hay hoteles de lujo y un paraíso, no sé, no lo veo, me parece una locura literalmente, o sea, que sería lo ideal, bueno, quizás, que a esa gente que les han echado de sus casas les tendrán que dar un apartamento, pero bueno, seguro que el apartamento que les den va a estar mucho mejor que lo que tenían, pero que eso se solucione, en fin, no sé. Y en cualquier caso los temas a lo bestia no se suelen solucionar, porque siempre queda al final los descendientes, los herederos, los tal, de que viene y luego se reactiva. Pero en fin, aquí tampoco lo vamos a arreglar. Más cosas, por favor. Hace aproximadamente 20 años vi que Barenboim armó una orquesta entre israelíes. Sí, preciosa iniciativa, sí. Y eso llegó a fomentar. Sí, ha seguido y sigue funcionando. Lo que pasa es que Barenboim está muy mal de salud. He comentado antes que le vi, estaba dirigiendo un concierto en Berlín, tiene 82 años, tiene un Alzheimer muy avanzado, ya prácticamente no está dirigiendo. Eso se llamó West Eastern Divan.
Y la orquesta no era solo, y además tuvo una participación muy importante España, porque estuvo patrocinado por el gobierno español, muy particularmente por la Junta de Andalucía, se reunían para ensayar allí. El gobierno español le dio pasaportes a todos los miembros de la orquesta para que pudieran viajar sin problemas, claro, porque allá había gente que tenía pasaporte israelí. Si tienes pasaporte israelí hay determinados sitios donde no entras, incluso si tienes un visado de Israel no entras. Por eso te ponen, los israelíes, si se lo pides, te ponen el visado fuera del pasaporte para que no tengas problemas. Y a la vez algunos árabes, porque no era solo de palestinos, no tenía era de israelíes y de árabes. O sea, de sirios, de jordanos, de egipcios, pero era Yes, eso sigue funcionando. Hasta hace un año ha estado funcionando a tope de rendimiento y tocando en grandes festivales y grabando discos, etc. No es, ahora, bueno, con la situación de salud de Barenboim que tiene, no sé lo que va a ser. Porque eso lo hizo además con un intelectual palestino que se llama Eduard Said, que era un proyecto de los dos y desgraciadamente falleció. Pero esas cosas sentaron muy mal en Israel con respecto a Barenboim. Entonces, si les quería sacar a Wagner, tocar Wagner, y además se les quería confraternizar con los palestinos, pues nada, por eso ya no vuelve más por Israel, eso ya no va más por allí porque ya no lo quieren ver. Más cosas. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Cerramos ya? ¿O alguien quiere preguntar algo más? Ya estamos. 2 horas. Venga, muchas gracias.